esta conferencia, que es Transferencia embrionaria en ciclo natural versus ciclo artificial, será dada por el doctor Miguel Ángel Checa. El doctor Miguel Ángel Checa es especialista en obstetricia y ginecología y medicina reproductiva y doctorado en cum laude. Jefe de la sección de reproducción humana, Hospital del Mar, y director del Máster Internacional de Medicina Reproductiva. Profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del Máster Internacional de Medicina Reproductiva. Ha pertenecido desde su fundación al grupo de endocrinología ginecológica de la sociedad. Es el coordinador del Barcelona Research Infertility Group, reconocido por la Generalitat como investigador en medicina reproductiva. Doctor Checa, estamos con usted. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción. En primer lugar, disculparme por no estar presencialmente. Problemas de orden personal me han impedido estar. Perú es y Lima una tierra a la cual realmente amo y quiero mucho, y más estos días que la gente que me conocéis, que me encanta el surf, que tenéis muy buenas olas. Agradecer a la organización del Congreso invitarnos a participar en él, y en particular al doctor Escudero y, como no, a la familia Noriega, que siempre me habéis acogido también aquí en Perú. Además, era una gran oportunidad porque veo que os habéis llevado toda la Armada Invencible de España. Está mi amigo Carlos Simón, está Nicos Polizos, Juancho, Chimo, David Cotán, Marcos Meseguer, y además Ricardo Led de Mola, Sergio Papier. Bueno, la verdad es que habéis montado, creo, un panel impresionante para este congreso. Una vez dicho esto, para introducir, vamos a hablar, ya se ha introducido previamente, de la transferencia en estos momentos en ciclo natural. ¿Por qué la transferencia en ciclo natural o en el ciclo artificial? Pues se ha introducido en las anteriores. Probablemente, como veréis ahora, ha habido un cambio muy importante en estos últimos 10 años en el comportamiento que realizamos los ginecólogos a la hora de realizar nuestros ciclos de reproducción asistida. Como veis, estos son los últimos datos publicados el año pasado, en el año 23, ¿vale? Se publican los datos hasta que no nacen todos los niños de toda Europa, pero estos son de toda Europa. Y mirar que ha habido, a lo que os decía, a partir del año 2012, ha habido un cambio en la tendencia a la hora de hacer las transferencias de nuestros embriones, ¿vale? Vean que están disminuyendo cada vez más el número de transferencias en fresco y aumenta cada vez más el número de transferencias congeladas. Esto es en Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, van a ver que esta tendencia es exactamente la misma. Pueden ver todos los ciclos que se inicia para hacer una punción y pueden ver cómo va un aumento año tras año de los ciclos, siguen aumentando los ciclos, ya empiezan en algunos momentos aquí a bajar, y en Europa o en España concretamente parece que se está estabilizando ya por el número, y parece que es fruto de la generación del baby boom que ya está subiendo, está pasando esta edad reproductiva. Pero vean en color rojo cómo hay un aumento exponencial del número de transferencias de embriones congelados que hacemos año tras año. Y esto es un cambio muy importante. De hecho, estos son los datos del CDC de SART de Estados Unidos, de todos los centros de Estados Unidos. Como ven, ya en Estados Unidos, a cualquier edad, en menores de 35 o en mayores de 40, estamos alrededor de un 80% de transferencias de embriones congelados. Por lo tanto, es un tópico en el cual, como ven, en el 80% de nuestros ciclos lo estamos haciendo servir. No queremos ser tan radicales como en Estados Unidos, pero probablemente en mi centro, en la mayoría de centros, el 60-70% de los ciclos ya se hacen en congelado, y esto está derivando además que las tasas de recién nacidos por gramo más adelante también están siendo modificadas por este cambio en el comportamiento que tenemos a la hora de transferir los embriones.
Se ha hablado en las ponencias anteriores y, como ustedes saben, hace años, y ya en el año 1952, se describió por primera vez la congelación de un espermatozoide de toro. Y en el año ya 72 ya apareció con éxito el primer proceso de congelación de embriones de ratón. Pero ya no es hasta el año 1984, recuerden que en el 80 nació Brown, que no nace el primer niño debido a una transferencia de embriones congelados. Pero, ¿por qué costó tanto? Pues costó tanto porque antiguamente realizábamos un tipo de congelación que algunos de vosotros ni la conocéis, pero la mayoría de los que sois de mi edad o mayores sí que la conocéis, era la congelación lenta. La congelación lenta lo que nos hacíamos era congelar los embriones de una manera muy lenta, en la cual teníamos unas máquinas en los laboratorios que hacían un ruido infernal, me acuerdo, pom, 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 y tardaban horas y horas en congelar a veces los embriones, ¿no? Aún así, lo que se intentaba con este tipo de congelación era intentar que no se formaran estos cristales que se producían en el interior de la célula. Cuando ustedes ven un cubito de hielo, saben que se ven como unos cristales dentro. Esos cristales lo que hacía era cortar las organelas, cortaban el núcleo, cortaban retículo endoplasmático y por lo tanto hacían unas lesiones realmente mecánicas. Además, saben que un ovocito básicamente es agua y lo que hacía en muchas ocasiones es que estallaba completamente el ovocito y no se podía vitrificar. Esto cambió radicalmente porque, como ven, mucho más tarde empezó a describirse por primera vez, y esto fue en espermatozoides de rana, la posibilidad de poder vitrificarlos. La vitrificación fue descrita como tal por Kawayama en el año 2000, ¿vale? Aunque la descripción que hizo él no fue algo que pasó directamente a la práctica clínica. Quedó ahí como unos años en un letargo, en el medio olvido. La gente no confiaba mucho porque nos la jugábamos siempre en la transferencia en fresco y no confiábamos mucho en la transferencia en congelado. Y lo que consiste, como ustedes saben, la mayoría de la vitrificación es intentar congelar los ovocitos, vitrificar los ovocitos utilizando medios protectores, convirtiéndolos en una solución acuosa, que es el sólido amorfo vítreo, que no tiene estas sustancias cristalinas en el interior y, por lo tanto, no se producen estas lesiones. Las ventajas, además, es que es súper rápido, no perdemos nada de tiempo, en muy pocos segundos tenemos hecho este procedimiento. Pero, evidentemente, que se necesita ser un poco habilidoso y tener muy marcados los procedimientos en el laboratorio si quieres tener un buen programa de vitrificación, que hoy en día, sin duda alguna, es lo que ha revolucionado la reproducción asistida. Mirad, este es un artículo del año 2008, de los primeros que aparecieron, por lo tanto, Kawayama lo describió en el 2000, 8 años, tardó mucho en implementarse esto, en el cual Balaban nos comparaba la vitrificación comparada con la congelación lenta. Y como veis, en esta congelación lenta, las tasas de supervivencia a la descongelación o la evolución de estos embriones en día más 3 a blasto eran muy inferiores con la congelación lenta comparado con la con la vitrificación. Bueno, en esto los laboratorios que nos empezamos a incorporar a intentar hacer vitrificación veíamos que día a día nuestras tasas de transferencia de embriones congelados, cuando llevas el control mes a mes de tus ciclos, veíamos y notábamos que estaban subiendo de una manera muy importante y que había meses que teníamos mejores tasas de embarazo en mujeres transferidas en vitrificado que no en fresco. Eso, conjunto con mis alumnos del máster, que en estos momentos en la sala tenemos varios alumnos peruanos que han realizado el máster con nosotros, decidimos plantearnos esta pregunta de investigación, ¿no? Ver si los embriones vitrificados, transferidos en congelado, eran mejor que transferidos en fresco. Y este fue un artículo que hicimos la primera comunicación en el año 2012 en la ESRE de Estambul y que un poco dio el pistoletazo de salida y el debate mundial,
tuvimos un montón de debate científico en las revistas, vimos ya que si transferíamos en congelado, teníamos mejores tasas tanto de beta como de implantación que si transferíamos en fresco. Y además, sin diferencias en las complicaciones como los abortos. A partir de aquí, como sabéis, hubo un debate mundial, empezaron a salir artículos y artículos a favor, otros en contra. Actualmente, lo que queda claro es que los casos de vitrificación no son inferiores a los casos de transferencia en fresco, pero eso sí que nos da mucho margen para hacer, según qué tipo de casos, como las hiperrespuestas o diagnósticos genéticos o alteraciones endometriales o elevaciones de progesterona, para poder transferir en congelado. Como os comentaba, ¿qué es lo que ha hecho? Miren los resultados que tenemos de transferencia en Europa, año tras año, transfiriendo en fresco, transfiriendo en congelado. Ven que desde el año 2012, que es cuando apareció este artículo, que se generó este debate, la gente empezó a transferir más en congelado y actualmente las tasas de embarazo son más favorables a transferir en congelado. Estamos hablando de estudios epidemiológicos no randomizados, y se nacen en la realidad muchos más niños productos de transferencias de congelados que no de frescos. Por lo tanto, la vitrificación nos ha ayudado a evitar estas transferencias múltiples que hacíamos antes, porque sabíamos que si congelábamos los embriones perdíamos esta eficiencia. El número de ciclos de estimulación ovárica, porque con un solo ciclo podemos acumular muchos embriones y la tasa de embarazo acumulada va a estar allí y, por lo tanto, nos va a permitir esta seguridad. Al poder congelar, nos saltamos la hiperestimulación ovárica, podemos optimizar, como veremos hoy, la preparación endometrial y nos va a permitir la realización del test genético preimplantacional, que actualmente en muchas clínicas, por ejemplo en la nuestra, a partir de los 36 años lo aplicamos de rutina a todas las pacientes. Y además nos sirve para poder preservar la fertilidad de estas parejas. Pero bueno, a esta igualdad también nos dimos cuenta, y esto es otro artículo que publicamos junto con el doctor José Moreno, que también fue un alumno de nuestro máster y ahora es profesor, es un doctor chileno que es profesor también de nuestro máster. Nos dimos cuenta que si transferíamos en congelado respecto a transfiriendo en fresco, teníamos algunas ventajas. Teníamos menos prematuros, teníamos menos partos pretérmino, pero por el contrario teníamos otra serie de complicaciones, como los fetos large for gestational age o los fetos macrosoma, que se presentaban más y por lo tanto teníamos más riesgo de cesárea en estas pacientes. Y sobre todo, en este trabajo, como podéis ver, demostramos que en estos pacientes que transferíamos en congelado teníamos una mayor tasa de estados hipertensivos del embarazo. Como saben, es la principal causa de muerte hoy en día en obstetricia, son los estados hipertensivos del embarazo, la principal causa de complicación o prematuridad. Por lo tanto, teníamos aquí un warning de que sí que podíamos tener mejores tasas de gestación y, como lo han visto en la vida real, hay más niños nacidos congelados que no frescos actualmente, pero teníamos este riesgo de las ciertas complicaciones. Bueno, cuando vimos esto, seguimos investigando y también junto con el doctor Moreno, lo que hicimos fue este metaanálisis en el cual incluimos 93.000 ciclos de estimulación y comparábamos cuando teníamos ciclo natural comparado contra el ciclo artificial. Y aquí empezaron a aparecer nuestras dudas, porque vimos que en este metaanálisis nuestros resultados en las pacientes en los cuales transferíamos en congelado, pero no poníamos terapia hormonal sustitutiva, no teníamos tantos trastornos hipertensivos del embarazo, no teníamos macrosomías, no teníamos pretérminos, no teníamos tantas cesáreas, ni hemorragia posparto. En todos estos outcomes, el perfil natural era mucho mejor que el perfil cuando hacíamos tratamiento hormonal sustitutivo para hacer la transferencia. Justo en ese momento que apareció nuestro artículo, desde Florida, el doctor Kirk planteó una hipótesis en la cual cada vez se está desarrollando más y parece cada vez más plausible, en la cual él postulaba que en los ciclos de reproducción asistida se nos presentan dos perfiles. Uno es el perfil de las donantes de óvulos, en las cuales tenemos esta ausencia del cuerpo lúteo,
Y otro, el perfil de las pacientes a las cuales estimulamos, las que tenemos muchísimos cuerpos lúteos. Y veíamos que en estas dos pacientes tenían un perfil hemodinámico completamente, el uno hiperdinámico y el otro hipodinámico. Pero estos dos perfiles lo que hacían básicamente es afectar a la volemia, afectar al filtrado glomerular y afectar al gasto cardíaco. Y por lo tanto, esta abnormal circulación podía hacer que estos procesos de placentación, hasta que la propia placenta, como pueden ver en el gráfico de la derecha, produce sus propias hormonas, podrían ser los causantes de hacer que no se realizara también la placentación y aumentara. Esta teoría cada vez se ha consolidado más porque cuando realizamos la sustitución con estrógenos y progesterona, no aparecen otros dos factores que sí que existen y se producen en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce relaxina y produce el factor de crecimiento vascular endotelial. Estos dos factores, y sobre todo la relaxina es un potente vasodilatador que aumenta la filtración glomerular y que aumenta el flujo a nivel renal. Y por lo tanto, estos factores son muy vasoactivos y serían muy importantes en el momento de la placentación. La ausencia de este cuerpo lúteo y por lo tanto de la producción de tanto la relaxina como el vascular endotelial growth factor haría que incrementaran en estos ciclos artificiales más la probabilidad de que aparecieran estos estados hipertensivos. Y por lo tanto, a igual tasa de gestación cuando transferimos en congelado, probablemente nos serviría para tener un mejor perfil de seguridad. O sea, cuando tú tienes dos técnicas que tienen la misma tasa de éxito, intenta siempre buscar el mejor perfil de seguridad para tus pacientes. El desempate sigue siendo o es la seguridad. Por lo tanto, actualmente tenemos diferentes maneras de preparar los endometrios para la transferencia de estos embriones congelados. Habitualmente, cuando hacemos un ciclo en fresco, pues ustedes saben que marcamos la HCG y a partir de la recaptación de los ovocitos suplementamos con progesterona y transferimos los embriones en diamástico. Tenemos el otro modelo en el cual transferimos en congelado, en el cual damos estradiol, y sabéis que empezamos a partir del segundo o tercer día del ciclo, y cuando tenemos un grosor endometrial adecuado, alrededor de 6-7 milímetros, decidimos iniciar la progesterona y transferimos al quinto día estos embriones. Y luego tenemos el True Natural Cycle, el ciclo natural verdadero, en el cual vamos siguiendo este crecimiento folicular y cuando detectamos la LH, a los 6 días realizamos una transferencia y por último tendríamos el ciclo natural modificado en el cual la ovulación no es espontánea sino es inducida por el inductor a la ovulación y hacemos la transferencia 7 días más tarde de este ciclo. Existiría una opción más que a veces se utiliza cuando los endometrios no están muy gruesos, a lo mejor por terapia hormonal sustitutiva o por el ciclo natural, que es utilizar inductores, la estimulación a la ovulación con gonadotropinas para intentar conseguir el mismo efecto. Pero ¿hay alguno de estos ciclos que nos dé mejores tasas de gestación que el otro? Pues ustedes saben que cuando queremos tener un estudio libre de sesgos y sobre todo a nivel de implantación, igualamos la calidad de todas las pacientes si hacemos donación de ciclos. Y este es un metaanálisis publicado por la Cochrane y como saben Cochrane solo incluye prospectivos randomizados en el año 2020, en el cual nos decía que cuando hacíamos donación de ovocitos, la transferencia en un ciclo sustituido, en un natural modificado o en un natural puro, verdadero, no encontraban diferencias entre el número de recién nacidos vivos en uno y el otro. Por lo tanto, como ven, otra vez, en cuanto a las tasas de gestación parece que no existían diferencias hasta el año 2020. En el año 2021, posterior a la aparición de este metaanálisis, el grupo de Ubaldi en Italia, haciendo un estudio retrospectivo, pero sí solo de transferencias de embriones euploides, comunicaron en la ESRE que transfiriendo embriones euploides, la transferencia en ciclo sustitutivo versus al ciclo natural
no teníamos diferencias en cuanto al natural modificado, no teníamos diferencias en cuanto a las tasas de gestación en ambos protocolos. ¿Qué es el ciclo natural verdadero? Pues el ciclo natural verdadero, el True Natural Cycle, es el ciclo en el cual no intervenimos nosotros para nada. No administramos ninguna gonadotropina, sino lo que vamos a hacer es identificar este pico de LH, o hay gente que identifica este pico de estradiol que dura unas 5 horas, o hay gente que está identificando la elevación sérica de la progesterona. En estos momentos, y llevamos años y años haciendo reproducción asistida, aún no sabemos exactamente el mecanismo de la ovulación. Hace un par de años, yo estuve en el año 2015, hice un stage con Jeffrey Chang en San Diego, y hace un par de años vino a visitarnos a Barcelona, a la clínica. Él venía por turismo, pero pasó a visitarnos a la clínica, fuimos a cenar, y aún me planteaba, Jeffrey Chang, ustedes saben, la persona que más ha publicado en endocrinología, yo creo, en el mundo de endocrinología, ginecología, y me planteaba sus dudas sobre la ovulación y me decía, es que aún no entiendo la ovulación, aún no conocemos el mecanismo. Y decía, por favor, si no lo sabes tú, ¿cómo lo vamos a saber nosotros, no? Como ven, hay diferentes teorías, y de hecho también hay una reciente en la cual antes se ligaba siempre el pico de LH a la elevación de la progesterona, pero ahora aparecen algunos trabajos que hasta se puede producir 12 horas antes una elevación leve de la progesterona, que parece que sería esta la que diera el paso a la LH. Por lo tanto, aún no sabemos exactamente cómo medirlo perfectamente. De hecho, hay varias propuestas, gente lo pide de diferentes maneras. Esta es la de Barbara Lawrence, que están en Abu Dhabi, y ellos, para hacer el ciclo natural, lo que hacían es, como ven, medir LH todos los días, medir estradiol todos los días, a partir de que se detecta este pico de LH, y cuando ellos encontraban que la LH seguía elevada, pero la progesterona bajaba, y el estradiol bajaba, y la progesterona subía, es cuando ellos detectaban el pico ovulatorio para decidir la transferencia. Pero como ven, esto está haciendo que sean unos protocolos que son súper intervencionistas en nuestros pacientes, en las pacientes que hacemos, ¿vale? Y el ciclo natural, además, para que sepan cómo se ha descrito, se monitorea al inicio del ciclo, se hace una ecografía para descartar que no haya cuerpos lúteos o quistes del ciclo anterior que nos pudieran interferir, y a partir del 8 día se va controlando este desarrollo follicular, y a partir de unos 15 milímetros determinamos todos los días tanto estradiol como LH como progesterona, ¿vale? Esto hace que cuando se detecta este pico, en el día más 6, haríamos la transferencia del embrión. Como ven, es algo más complejo y algo que requiere muchísimo control de nuestras pacientes y muchísima intervención en nuestras pacientes. Fruto de este control tan extensivo, nació otro tipo de transferencia, en la cual parece que es un poquito más amigable, que es un poquito más sencilla el control. Y es el ciclo natural modificado. En el ciclo natural modificado, el pico de la LH no se produce por el pico de LH que nos marca cuándo vamos a hacer esta transferencia, se produce no por espontáneo, sino porque administramos HCG, ¿vale? Esta HCG sabemos que va a inducirnos la ovulación y nos va a producir la progesterona durante esta fase lútea temprana y media. Aquí el control endocrino no se realiza, prácticamente no se hacen determinaciones analíticas, al no ser que tengas una duda en el momento de esta medición. Y gracias a trabajos presentados recientemente, sabemos que no tenemos que esperarnos a tamaños foliculares cercanos a la ovulación, donde nos podría crecer un error, nos podrían provocar errores, sino que con folículos a partir de 14 o 15 milímetros, si tenemos un endometrio por encima de 6 milímetros trilaminar, podemos descargar y sabemos que eso nos va a dar la confidencia para poder transferir en el día más 7. Por lo tanto, cuando administramos esta HCG, a los 7 días de este trigger es cuando vamos a realizar la transferencia. Existe también la duda en estos ciclos si suplementarlos o no suplementarlos con progesterona. Si se han de suplementar en el ciclo natural puro,
el verdadero, lo que tendríamos que hacer es suplementarlo a las 36 horas después de la LH, y si es en el, a las 24 horas después de la LH, y si es en el ciclo natural modificado, lo que tendríamos que hacer es iniciar la progesterona 36 horas después de la LH, para hacer la transferencia, como siempre, en uno sería más 6 y en el otro día sería más 7. En cuanto a esto, hay mucho debate también en la literatura, si se tendría que suplementar o no estos ciclos. Como ven, es muy heterogéneo, hay gente que lo ha suplementado de manera intramuscular, gente con vaginal, pero a diferentes dosis, y parece globalmente que en el ciclo natural verdadero, en este parece que serían mejores las tasas de recién nacidos vivos. Sin embargo, esta evidencia no es tan clara o es más contradictoria cuando lo hacemos en el ciclo natural modificado. Por lo tanto, aquí no les puedo abrir muchas luces más en cuanto a suplementar o no suplementar. A nosotros seguimos rigiéndonos por determinar la progesterona justo el día previo a la transfer, y en función de cómo está la progesterona transferimos o no. Globalmente sí que les tengo que decir que las progesteronas de los ciclos naturales modificados comparado con los ciclos naturales sustituidos, los valores de progesterona son mucho más elevados en los ciclos naturales modificados que no en los ciclos sustituidos, al menos en nuestra experiencia. Fruto para intentar responder después de este metaanálisis, y hay un estudio muy importante que fue el estudio Antártica, en el cual se intentaba comparar este tipo de transferencia entre transferencia artificial, sustituido artificial versus al ciclo natural modificado. Y este era un estudio que pretendía ser definitorio para dar respuesta a esta pregunta que tenemos. Como veis, en este ciclo, cuando se comparaba el ciclo natural modificado versus artificial, no encontraron diferencias en cuanto a la tasa de gestación, pero en este estudio lo que pasó, es que tiene muchas limitaciones metodológicas, fue sobre todo porque no llegaron al número de pacientes que querían incluir, y que la tasa de gestación que ellos habían puesto en el diseño del estudio finalmente fue menor que la que ellos habían descrito. Una cosa además sorprendente, que pueden ver aquí y que parece contradictorio, pero en el estudio no es que tenían mucha mayor tasa de cancelación en el ciclo artificial que en el ciclo natural modificado, ¿vale? Podemos pensar que tienes más tendencia en el natural modificado a no encontrar o no verte seguro en cuanto a esta ovulación y cancelar, pero no, parece que globalmente ellos encontraron estas diferencias favorables al ciclo natural. Otro estudio ha aparecido posteriormente, también en el año 22, también es un estudio retrospectivo, pero lo que me gusta es, igual que hablábamos de la donación de óvulos, que aquí es en embriones euploides. Como ven, comparaban ciclo natural versus ciclo artificial. Estos autores encontraban una tasa de nacido vivo más elevada en el ciclo natural que en el ciclo artificial, y además con menor pérdida del embarazo en el ciclo natural que en el ciclo artificial. Y por último, este es un reciente estudio presentado este año 2023 en ESRE, en ASREM, en el cual el grupo de IBI, valorando 38.000 transferencias de 34.000 ciclos artificiales o de 3.000 ciclos naturales, intentaban, es un estudio retrospectivo, pero aclarar esta duda que tenemos muchas veces. Hombre, si la ovulación no es tan perfecta, las mujeres mayores van a tener más problemas de disovulación, quizás tengamos que hacer más ciclos sustituidos, y probablemente en estas mujeres mayores son las que más se beneficiarían de un ciclo natural para poder disminuir estas complicaciones del embarazo, sobre todo de los estados hipertensivos, que ya por edad ya van a tener mayor riesgo. Y parece que aunque las tasas de embarazo eran ligeramente superiores en el ciclo natural, como ven, clínicamente no tienen ningún valor, ¿vale? Pero por lo menos, aunque fueran menores en un 0,6%, pero lo más importante es que no eran inferiores, y por lo tanto nos da también seguridad a poder transferir en estas mujeres de edad, eran todas receptoras de ovocitos, ¿vale? Poder transferir estos embriones en un ciclo natural mejor que en un ciclo sustituido. Por lo tanto, entre transferir en un ciclo natural o un ciclo artificial, en el cual, como ven, la respuesta no es todavía exacta de si es uno mejor que el otro,
Puede haber una tendencia, hay una tendencia a que el ciclo natural sea mejor que el otro, pero lo que sí que es seguro es su seguridad. En los ciclos naturales que se hacen cuando haces una transferencia en embriones congelados, tenemos unos niños en el peso normal, no tenemos sobrepesos ni bajopesos, tenemos menos preeclampsia, tenemos menos hipertensión, tenemos menos hemorragia posparto y tenemos menos pretérminos. Y además, en los pacientes que luego se les ha dado soporte de la fase lútea, también se disminuye, porque según que la progesterona es un tocolítico, se disminuye la tasa de prematuridad. Por lo tanto, globalmente, para acabar mi intervención, sin duda alguna, la vitrificación ha contribuido a resolver muchos problemas en ciclos de reproducción asistida. Me acuerdo la primera vez que lo comunicamos en Estambul, que bueno, tuvimos un montón de discusión en aquella sala, todo el mundo no se lo creía, pero bueno, al final se ha ido instaurando en el mundo. Que en cuanto a los resultados reproductivos se observa una tendencia superior en los ciclos naturales en comparación a los artificiales. Una tendencia, no tenemos datos, como ven, en randomizados no lo hay, parece que los observacionales sí. El tipo de preparación endoperinatales sí que va a incidir en los resultados obstétricos y perinatales, y por lo tanto, hoy en día con estas buenas tasas de gestación tenemos que tener más tendencia a ser más seguros. Parece que todo esto vendría mediado por la presencia de este cuerpo lúteo, que va a ser determinante para alcanzar estos mejores resultados obstétricos y perinatales, y todo vendría por esta placentación inicial y la presencia de la relaxina. El ciclo natural modificado parece una alternativa mucho más viable en nuestra práctica clínica que el ciclo natural verdadero. Yo creo que el ciclo natural verdadero es demasiado invasivo con nuestras pacientes, es demasiado torturador sacarle sangre todo el día y aún todavía no sabemos el mecanismo exacto de la ovulación y podemos cometer más errores. Hay estudios que en ciclo, haciendo por ecografía, tenemos hasta LH, 3 días de desviación sin verse afectadas las tasas de gestación. Y evidentemente que se requieren más estudios para determinar si hemos de hacer apoyo de la fase lútea durante estos ciclos naturales para definir mejor nuestros protocolos endometriales. Muchísimas gracias.